Les quiero invitar, por favor, a que abran su Biblia en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo número 3. Segunda carta a Timoteo, capítulo número 3. Quiero compartirles a quienes hoy nos visitan que regularmente nosotros solemos estudiar el libro capítulo por capítulo o predicar capítulo por capítulo de la Biblia. Ahora correspondería la segunda carta a Timoteo, pero al capítulo número 1. Pero por ser un día muy especial, por ser el Día del Niño, sí me voy a basar en segunda carta a Timoteo, pero me voy a adelantar un poco y voy a ir hasta el capítulo número 3 de la segunda carta a Timoteo. Porque quiero decirles que algunos de nosotros quizás pensamos que ya pasamos la etapa en la cual estamos lidiando o estamos trabajando o estamos desarrollando la vida de niños, pero esto no es cierto. La niñez se extiende desde los 0 hasta los 18 años. La primera infancia va de los 0 a los 5 años, la infancia de los 6 a los 11 y la adolescencia, que es una de las etapas de la infancia, va de los 12 a los 18 años. Así es que me parece que todavía es pertinente para algunos el poder considerar este pasaje. Y por otro lado, aunque no tengamos hijos en estas etapas, seguramente tenemos trato con algunos niños que se encuentran en esta edad. Así es que es muy importante recibir el consejo de Dios respecto a qué debemos de hacer con los niños. He titulado a este mensaje Desde la niñez. Y bueno, para iniciar yo quiero comentarles que hay un psicólogo, bueno, ya falleció hace bastante tiempo, porque es el padre del conductismo, se llama John B. Watson. Y una ocasión este hombre hizo una declaración que fue muy criticada por muchos, e incluso él mismo después dijo que era un poco desproporcionada o exagerada. Voy a citar lo que él dijo. Él dijo: denme una docena de niños bien formados para que los eduque, y yo me comprometo a elegir uno de ellos al azar y adiestrarlo para que se convierta en un especialista de cualquier tipo que yo pueda escoger. Médico, abogado, artista, hombre de negocios e incluso mendigo o ladrón, prescindiendo de su talento, inclinaciones, tendencias, aptitudes, vocaciones y raza de sus antepasados. Y luego él añadió y dijo: cuando este experimento se realice, debe permitírseme especificar la manera en la que serán criados los niños y el tipo de mundo en el que vivirán. Y como les decía, estas declaraciones luego fueron criticadas fuertemente por algunos, porque sabemos que aunque es cierto que la manera en la cual nosotros trabajemos en la vida de los niños condiciona la forma en la cual ellos se van a desarrollar, sabemos que no lo determina, porque finalmente los niños tienen voluntad. Las personas tienen libertad de escoger lo que ellos quieren o lo que no quieren hacer. Pero es muy seguro que si nosotros trabajamos en la vida de ellos desde la temprana edad, vamos a encontrar en ellos un buen desarrollo y un buen crecimiento. Ahora bien, nuestros hijos, y esto usted puede estar de acuerdo conmigo, van a estar, como les dije, condicionados por lo que nosotros hacemos o no hacemos. Nuestras actitudes, nuestros valores, nuestras creencias, la manera en la cual nosotros nos conducimos con ellos, o incluso la manera en la cual ellos ven que nosotros convivimos con otras personas o nos relacionamos con otras personas, van a condicionar el futuro que van a tener nuestros hijos en sus relaciones, en su desarrollo intelectual. En muchos aspectos estarán condicionados por lo que nosotros hacemos. Por eso la carta a los Efesios, hermanos, 6:4 dice: y vosotros padres no provoquéis a vuestros hijos a ira, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Así es que hoy vamos a considerar
cómo desde la niñez es importante que nosotros acerquemos a los hijos a algunas cosas. Quiero que vaya ahora sí conmigo a 2 de Timoteo capítulo número 3 y vamos a considerar a partir del versículo número 14. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiero invitar a que hagamos una oración. Padre Santo, te damos muchas gracias porque hoy nos permites meditar en tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que hemos tenido de alabarte y de adorarte. Y Padre, hoy queremos, Señor, que tú abras nuestros oídos espirituales para que podamos discernir las cosas que tú quieres decirnos y hablarnos. Padre, pedimos también, Señor, no solamente que seamos oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra. Señor, queremos que nuestra tierra, que nuestras vidas sea tierra fértil para lo que hoy se nos va a compartir. Padre, queremos dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, y por eso hoy, Señor, queremos escuchar con mansedumbre la palabra que será implantada en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La segunda carta a Timoteo, hermanos, es una de las últimas cartas que escribe el apóstol Pablo. Quizás también es una de las últimas cartas que se escriben en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo escribe esta segunda carta cuando está en su segundo encarcelamiento. Recuerde ustedes que en varias ocasiones el apóstol Pablo estuvo encarcelado, pero luego salió para luego volver a ser encarcelado y finalmente tener que ser decapitado en Roma. Bueno, en este momento, al parecer, el apóstol Pablo ya se encontraba en Roma y escribe esta segunda carta a Timoteo para seguir dándole instrucciones acerca de la vida de la iglesia, puesto que el mismo Timoteo, como ustedes ya saben y les he compartido, era un pastor que se encontraba en la iglesia de Éfeso. En el capítulo número 1, el apóstol Pablo inicia haciendo referencia a la fe que este hombre llamado Timoteo tenía. Y esta fe no fingida era una fe que había logrado adquirir gracias a que su madre y su abuela habían enseñado a Timoteo esta fe no fingida. En el capítulo número 3, nuevamente el apóstol Pablo va a hacer referencia a cómo este joven pastor había logrado alcanzar una estatura espiritual gracias al trabajo que habían hecho en él su madre y su abuela. Mire, en Hechos capítulo número 16, si usted quiere ir conmigo allí, ahí en Hechos capítulo número 16 se nos habla acerca del momento en el cual el apóstol Pablo conoció a la familia de Timoteo y conoció a Timoteo. Dice Hechos capítulo 16, versículo 1 al 3. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daba buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. La familia de Timoteo estaba constituida por Eunice, que vivía en Listra, y también estaba constituida por su padre, del cual desconocemos el nombre, pero que se nos dice que no era creyente. Solamente por lo que vemos en Hechos podemos nosotros saber que Timoteo tenía padre y madre. El padre era no creyente y era griego, y la madre era creyente y era judía. Pero además también en la familia se encontraba la abuela.
lo cual el apóstol Pablo nos muestra en el capítulo 1 de 2 Timoteo, que eran personas que habían tenido una fe no fingida. Esto es bien interesante, hermanos, porque a veces nosotros creemos o consideramos que no hay ninguna repercusión o afectación de la manera en la cual nosotros nos conducimos en relación a cómo nuestros hijos luego se conducirán y las decisiones que nuestros hijos luego tomarán. O aunque lo sabemos, pues a veces no tenemos cuidado de observar nuestras vidas para que podamos ser ejemplares a nuestros hijos y nuestros hijos se puedan desarrollar de manera adecuada. Sin embargo, en el caso de esta mujer, en el caso de la madre de Timoteo, fue una mujer que, independientemente de que seguramente luchó y batalló por el hecho de que su esposo no era cristiano, para poder educar a su hijo en la fe, logró, según lo que leemos en capítulo número 16 de Hechos, que este hijo suyo llegase a ser una persona que tenía muy buen testimonio. Es decir, no hay excusas para que nosotros digamos que porque la familia en la cual nosotros vivimos está compuesta por creyentes o no creyentes, no nos permita a nosotros hacer un trabajo destacado o importante para que nuestros hijos se puedan desarrollar. Y esto es justamente lo que ocurrió aquí. Por eso el apóstol Pablo, leíamos nosotros en el capítulo 3 de la segunda carta, le está diciendo a Timoteo que persista en lo que ha aprendido y aquello en lo que ha sido persuadido. Timoteo, y tenía referencia de eso el apóstol Pablo, había sido bien enseñado y había sido bien persuadido por su madre y por su abuela respecto a su fe. ¿Cómo era entonces la casa de Timoteo? Pues como vemos, era una casa en la cual había mucha piedad. Y esto independientemente de que su padre no fuera cristiano. Ahora bien, yo quisiera a ustedes preguntarles, ¿por qué algunos de nuestros niños, y estoy pensando en niños porque estoy hablando también de adolescentes, no persisten en la fe cristiana que nosotros les hemos compartido? ¿Qué es lo que hace que a veces ellos se aparten? Bueno, por lo que vemos en este texto, parece ser que lo que hace que se aparten es el hecho de que ellos no vean una convicción fuerte en sus padres. Independientemente de que uno sea creyente y el otro no lo sea, es importante para que nuestros hijos persistan en la fe que nosotros tengamos convicciones fuertes en relación a lo que nosotros hemos creído. Por otra parte, otra cosa que afecta seriamente en el desarrollo espiritual de nuestros hijos es el que ellos encuentren contradicciones entre lo que nosotros decimos y entre lo que nosotros hacemos. Porque aún hay familias en las cuales podemos encontrar a personas, tanto padre como madre, que son creyentes, pero a pesar de que son creyentes, solamente de labios o de palabra se manifiestan como tal, pero la manera en la cual se conducen en sus relaciones no dan testimonio de la fe que ellos dicen tener. Esto es uno de los motivos por los cuales no encontramos a veces el que nuestros hijos puedan perseverar o puedan permanecer en la fe. Por otro lado, pues el mal ejemplo que a veces alguno de los padres puede llegar a dar también repercute en el desarrollo espiritual de nuestros hijos. Pero ahora, yo quisiera plantear una pregunta y dar una respuesta. ¿Cómo entonces nosotros podemos persuadir a nuestros hijos y enseñar a nuestros hijos? Creo que todavía algunos de nosotros estamos a tiempo de poder hacer ajustes importantes en relación a este tema que nosotros estamos hablando. Bueno, yo estaba estudiando y estaba leyendo acerca de una revista que se llama LifeWire. Y esta revista hacía estadística, regularmente hace estadística en las iglesias de Estados Unidos para tratar de encontrar algunos datos que ayuden a que la iglesia pueda luego tomar algunas decisiones buenas o importantes. Y en esta estadística que sacaban, hablaban acerca
del porcentaje de hijos que permanecían en la fe y del porcentaje de hijos que se iban. Y entrevistaron luego a aquellos padres cuyos hijos habían permanecido en la fe. Y los entrevistaron para tratar de saber qué es lo que les había funcionado para que los hijos pudieran crecer en el camino del Señor y permanecieran fieles. Y encontraron en este estudio 8 cosas que son bastante interesantes. La primera de ellas es que les encontraron que era muy importante que se enseñase a los hijos a leer la Biblia con regularidad. Este dato era singular entre este grupo y era significativo en este grupo. La mayoría, o no la mayoría, todas aquellas personas que tenían a sus hijos todavía en la congregación o en la iglesia, o que ya no estaban en la misma congregación local sino en otra, pero habían permanecido en la fe, tenían como cualidad o característica que habían enseñado a sus hijos a leer la Biblia con regularidad. Otro de los aspectos que salió en el estudio es que ellos también habían enseñado a sus hijos a orar, no solamente de forma privada o pública, sino también de forma privada. Que se habían interesado porque sus hijos desde muy pequeños pudieran recibir este tipo de instrucción, pero sobre todo este tipo de ejemplo. Otro de los aspectos que señalaba el estudio es que estos padres habían enseñado a sus hijos a servir con regularidad en la iglesia. Eran personas que estaban comprometidas en el trabajo que se desarrollaba en la iglesia y por lo tanto ellos sirvieron como una referencia o como un modelo para sus hijos respecto a lo que ellos también tenían que hacer. Pero otro aspecto que también llamaba la atención y era muy importante y que quizás nosotros también debiéramos de cuidar es que la mayoría de los padres procuraban que su hijo escuchara principalmente música cristiana. La influencia que la música tiene sobre los adolescentes o sobre los niños hace a veces que nuestros hijos tomen algunas decisiones erradas o equivocadas. Y es importante que nosotros reflexionemos también y meditemos en estas libertades que les hemos dado a nuestros hijos respecto a lo que ellos escuchan. Recuerden ustedes que la Biblia también nos enseña que nosotros debemos de cuidar aquellas cosas que nosotros recibimos o aquellas cosas que nosotros permitimos que entren a nuestras vidas. Y por eso es importante que cuidemos lo que nuestros hijos están escuchando. El quinto aspecto que encontraron en el estudio fue que se debía de ayudar a que el hijo se comprometiera en alguna medida con alguna experiencia misionera. El que ellos vieran o observaran que nosotros estábamos orientados hacia la gran comisión y llevábamos a nuestros hijos hacia allá, lograba que nuestros hijos siguieran y permanecieran en la fe. En sexto lugar, el cuidar las amistades. Y créanme que es muy importante hacerlo. Miren, entre las funciones que tengo en la escuela es precisamente recibir padres por cuestiones de conducta de los hijos. Y me toca entonces recibir las historias de los hijos respecto a por qué están conduciéndose de tal o cual forma. Y en muchos casos me he encontrado que aunque en la familia encuentran modelos muy buenos y referencias muy buenas, lamentablemente las amistades que llegan a hacer terminan por afectar y por dañar la forma en la cual los muchachos se conducen. Por eso también la Escritura dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Es nuestro deber buscar que nuestros hijos se relacionen con aquellas personas que puedan ser de buena influencia para su vida, que se desarrollen con aquellas personas que de alguna manera les van a aportar algo. Miren, hermanos, algo que yo he repetido muchas veces es que considero que la vida en la iglesia y la amistad en la iglesia es un gran apoyo para evitar que los hijos se descarríen. Yo quiero dar gracias a Dios públicamente
porque en la adolescencia me tocó formar parte de un grupo de jóvenes que permanecían sirviendo constante y permanentemente en la iglesia. Mi amistad principal se dio en la etapa de la adolescencia y de la juventud con jóvenes que estaban orientados hacia la vida cristiana y con jóvenes que estaban buscando de Dios. Por eso es muy importante que como padres nos preocupemos que nuestros hijos hagan amistades dentro del contexto de la iglesia. Hermanos, observen muy bien cuáles son las amistades de sus hijos. Fíjense muy bien con quién ellos salen y preocúpense cuando no quieren amistarse ni relacionarse con personas de la iglesia, porque habla muy bien entonces ya acerca de cuáles valores ellos quieren abrazar y qué es lo que ellos quieren hacer. Cuiden mucho esto. A veces nosotros nos hemos dejado influenciar mucho por nuestro medio y creemos que basta con que solamente sean muchachos que tengan cierto estatus socioeconómico, que vivan en determinadas colonias, que vayan a determinada escuela, pero saben, no hay garantía, ni siquiera atendiéndolo en el mejor colegio, en la mejor escuela, de que nuestros hijos permanecerán en la fe, o incluso pensando que porque son familias que son acomodadas, entonces son personas que tienen buenos principios y buenos valores. Hermanos, el problema del pecado no de ninguna manera va a estar solamente presente en algún grupo específico, social o económico. El pecado está en todo lugar y tenemos que cuidar a nuestros hijos de que anden con personas que sean de beneficio. Recuerde usted lo que dice el Salmo 1. Usted conoce el Salmo 1 de memoria, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Fíjese lo que está diciendo el Salmo 1. El Salmo 1 está diciendo que es dichoso y es feliz aquel que no anda, que no está, que no permanece con aquellas personas que obviamente están asociadas o relacionadas con el pecado. Ahora bien, otra cosa que se encontraba en este estudio es que algo que hacían estos padres era el que cuando se equivocaban pedían perdón. Y esto es sumamente importante porque aunque es cierto que buscamos agradar a Dios, pues ninguno de nosotros somos perfectos. Tenemos errores. A veces cometemos faltas por omisión. A veces cometemos actos que dañan y lastiman a nuestros hijos. Pero es importante que nosotros tengamos la humildad suficiente para reconocer cuando nosotros nos equivocamos y hacer de esta manera el que nuestros hijos puedan sanar su corazón cuando nosotros nos disculpamos con ellos o cuando nosotros le pedimos perdón. Algunos jóvenes, adolescentes se apartan de Dios porque ven las faltas que nosotros cometemos, pero ven que en nosotros no hay arrepentimiento ni hay enmienda. Ven que en nosotros no hay el deseo por cambiar esa situación en la cual nos metimos o por de alguna manera enfrentar a ellos y reconocer que nos hemos equivocado. Es muy importante entonces pedir perdón también. Y lo último que se encontraba en este estudio es que debíamos nosotros de señalarles a través de nuestro testimonio principios cristianos. Hermanos, entonces puedo decir que para que la niñez pueda permanecer en el Señor, tenemos que nosotros ayudar a nuestros niños a que persistan en lo aprendido y en lo que ha sido persuadidos a través de nuestro ejemplo. Si nosotros no damos ese ejemplo, si nosotros no nos preocupamos porque nuestros hijos reciban enseñanza, pero sobre todo a través del testimonio, entonces nuestros hijos difícilmente querrán abrazar la fe que según nosotros, entre comillas, pues hemos abrazado. Yo les compartí hace algunos domingos una frase que ya me corrigió Jared,
no se la escuchó a su abuelita sino a su mamá. Y la frase decía que las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Lo que más pega en la vida de nuestros hijos no es lo que nosotros le digamos, sino es lo que nosotros hacemos. Es el cómo ellos vean que nosotros vivimos, es el cómo ellos vean que nosotros nos conducimos, es el que ellos vean que en nosotros hay integridad, que sí, nos podemos equivocar, pero cuando nos equivocamos y fallamos, vamos a Dios y pedimos perdón y enmendamos nuestra vida y recomponemos el camino. Es ese ejemplo lo más importante para nuestras vidas. Hermanos, ¿cómo le pedimos a nuestros hijos que lean la Biblia si nosotros no la leemos? ¿Cómo nosotros invitamos a nuestros hijos a que oren cuando en su vida nos han visto orar a nosotros? ¿Cómo es que nosotros queremos que nuestros hijos sirvan en la iglesia cuando nosotros no nos involucramos en lo más mínimo en la vida de la iglesia? ¿Cómo queremos nosotros que los muchachos estén orientados hacia la música cristiana si nosotros no la pasamos escuchando otra clase de música? Es lo que ellos ven, lo que en realidad va a tocar sus corazones, es lo que ellos ven, lo que va a hacer que entonces se conduzcan de determinada forma o manera. Ahora, yo le decía al principio cuando hablaba de John Watson que hay excepciones a esta regla. Hay excepciones a esta regla porque les dije también en la introducción al mensaje que hay voluntad en las personas y que las personas son libres de escoger lo que ellas quieran hacer. Y puede darse el caso, pero esa sería la excepción, de que algunos, recibiendo muy buen ejemplo, terminen haciendo alguna otra cosa. Pero escuche, es la excepción. La norma nos dice que si nosotros hacemos aquello que nos corresponde hacer, entonces nuestros hijos permanecerán en la fe. Hay un pasaje muy conocido por todos nosotros en Proverbios que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Tenemos que recordar esto y tenemos que instruirlo, pero sobre todo a través de la fe no fingida. Debemos de ser íntegros, debemos de ser consecuentes con aquellas cosas que nosotros creemos. Pero no solamente basta el ejemplo, hermanos. Algo que también es muy importante es la disciplina. Miren lo que dice Efesios 6:4, lo referí también en la introducción del mensaje. Dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos. Y luego dice: en disciplina y amonestación del Señor. Miren, hermanos, algo que ha sucedido con estas nuevas generaciones a las cuales les hemos denominado generaciones de cristal, es que nosotros formamos parte de una generación en la cual todavía nosotros conocíamos lo que era la disciplina. Nosotros entendíamos que por cada acción que llevábamos a cabo teníamos que enfrentar alguna consecuencia. Y cuando algo malo hacíamos, pues algo malo teníamos que recibir. Pero luego, pues entró algún otro tipo de psicología de moda, y entonces nos empezó a decir que no era bueno que nosotros disciplináramos a nuestros hijos de una manera, por ejemplo, física, porque si no, pues tenías algún problema con la autoridad, porque estabas maltratando al niño a través de lo que tú estabas haciendo. Cuando la Escritura nos dice que la necedad está pegada al corazón del muchacho, pero la vara correctora le ayudará. Y entonces nosotros empezamos a creer en esta psicología de lo vas a dañar, lo vas a lastimar, lo vas a afectar, y terminamos por no aplicar ningún tipo de disciplina. Y creemos que los niños van a aprender por sí solos, que ellos van a tener la capacidad de reflexionar lo que hicieron mal y enmendar eso. Pero los niños no tienen aún todavía un juicio moral correcto. Por eso
usted sabe que los niños no pueden ser juzgados penalmente hablando. ¿Por qué razón? Porque su desarrollo moral y su juicio moral todavía no está en plenitud. Por lo tanto, ellos necesitan que nosotros les digamos lo que es bueno y lo que es malo. Ellos necesitan que nosotros les digamos que cuando ellos hacen un mal, tienen una consecuencia. Pero cuando no lo hacemos, cuando nos ausentamos y luego a esto le sumamos que en este tiempo la vida laboral nos tiene muy ocupados, pues con mayor razón a veces no atendemos a nuestros hijos, y cuando sabemos que debemos de disciplinarnos no lo hacemos porque nos sentimos culpables, porque estamos ausentes de ellos. Hermanos, es muy importante que apliquemos disciplina. Mire usted, a lo mejor usted me va a decir, eso pasó hace muchos siglos, necesita actualizarse con las normas porque no aplican ahora en el siglo XXI. Pero mire, hubo una mujer que se llamaba Susana Wesley. Susana Wesley fue madre de 10 hijos, no más 10, como se usaba en la antigüedad, ¿no? Y tenía 10 hijos, 2 de ellos muy destacados, uno se llamó Carlos Wesley y otro se llamó Juan Wesley. Estos 2 fueron usados por Dios en Inglaterra para traer un avivamiento en el país y para poder llevar el evangelio a todas partes del mundo. Pero es interesante que Juan Wesley, cuando predicó, escribió algunos de sus sermones. Entre algunas de las enseñanzas que dejó, habló acerca de cuál era la disciplina que había en su casa. Por eso algunos dicen que en realidad la madre del movimiento metodista es Susana Wesley y no tanto Carlos o Juan Wesley. En realidad, quien hizo de estos 2 hombres personas que eran muy allegadas a Dios y que eran personas que buscaban siempre la presencia de Dios, fue esa madre, Susana Wesley. Y miren cómo trataba a sus hijos. Les voy a referir algunas cosas que hacía Susana Wesley, por si todavía lo queremos aplicar, En la vida devocional, tan pronto aprendieron a hablar y a los niños se les enseñó el Padre Nuestro. También les hacía orar esa oración antes de levantarse y luego ya también antes de dormir. Siempre, apenas empezaron a hablar, tenían que ellos aprenderse el Padre Nuestro. En cuanto a la adoración y a la música, cuando los niños crecieron un poquito, el día empezaba leyendo o cantando un salmo, leyendo un capítulo del Antiguo Testamento y diciendo una oración privada antes de desayunar. Ellos no desayunaban si primeramente no iban a la Biblia, no leían un salmo, no leían un capítulo de la Biblia y tenían un tiempo de oración. Después de eso, entonces ellos podían desayunar. Los domingos eran días especiales en la casa de los Wesley. Desde muy temprano a los niños se les enseñó a distinguir entre el domingo y cualquier otro día. El domingo era el día del Señor. No hay otra actividad más importante que ir a la casa de Dios. No hay excusas, no importa el compromiso que tengas, no importa lo que tú quieras hacer, el domingo es el día del Señor. En cuanto a la concentración en la casa de los Wesley, de las 9 a las 12 y de las 2 a las 5 eran educados, porque la educación se daba en casa, no había escuelas. Y su madre era la que les enseñaba a leer y a escribir y las lecciones que tenían que aprender entre esas horas, entre las 9 y las 12 y entre las 2 y las 5. Dice entre lo que se lee en este texto que también no se les permitía tonterías. Susana esperaba que los niños pusieran toda atención durante las horas de clase. No se les permitía que se levantaran de los escritorios cuando estaban en clase. No se les permitía que salieran del salón en el cual ellos estaban tomando la lección durante el tiempo en el cual ellos estaban siendo enseñados. Salir corriendo sin permiso era una falta capital. Y saben que esto, aunque suena
como retrógrada, ¿cuánta falta nos hace? Los niños, y me refiero a la etapa desde los 0 hasta los 18, no entienden límites. Hacen lo que quieren, cuando quieren. No piden permisos, muchas veces. No te toman en cuenta, no son sancionados cuando hacen alguna cosa que no les es permitida. Esta mujer se encargó de hacer esto. También a los niños les empezaba a enseñar a leer y escribir a los 5 años, niños y niñas, en un tiempo en el cual se prefería solamente a los varones. Ella se dio a la tarea de enseñar a leer y escribir a sus niños y a sus niñas por igual. Y a los 5 años tenían que hacerlo. El día de hoy, no presiones. Ellos en su tiempo, tengo muchachos en preparatoria que todavía no saben leer, porque hay que darle su tiempo, porque tienen que aprender a su ritmo, porque hay poquito a poquito van a tener que ir aprendiendo. A los 5 años tenían que saber leer y escribir. Tenían rutinas en su casa también. Los Wesley tenían un horario ocupado. Los niños siempre tuvieron una vida regulada, escribía Susana. Había tiempo designado para todo, para siestas, para educación, para comidas, para irse a la cama. Habían tiempos. Y a lo mejor usted me va a decir, esto es anacrónico, pastor, ya no me cuente el siglo XVIII, estamos en el XXI. No, hermanos, nosotros podemos establecer orden, pero no queremos establecer orden, porque el orden cuesta, porque la disciplina cuesta, porque hay ajustes que no solamente los niños tendrían que hacer, sino que nosotros tenemos que hacer. Y había otras cosas más. En la disciplina, aplicaba una disciplina apropiada cuando era necesario. No dejaba pasar una infracción. Siempre tenían que ser reprendidos cuando cometían una falta con la moderación que correspondía. Si era grave, con gravedad. Y si era leve, de una manera leve. Pero siempre se tenía que hacer esto. Les enseñó a sus hijos a pedir perdón. Les enseñó a sus hijos también a ser perdonados. Una vez que cometían una falta, no les volvía a referir, como a veces nosotros nos ponemos en lugar de histéricos históricos, todas las cosas malas que han hecho. Una vez que se había perdonado eso y que había quedado atrás, no se volvía a hablar acerca del asunto. Ellos aprendieron lo que era el perdón. Aprendieron a dormir, que hoy les falta mucho dormir a algunos, y a algunos levantarse más temprano. Aprendieron a dormir. Se cenaba a las 6 de la tarde, a las 7 empezaban a mandar a todos a la cama, como la familia Telerín, y ya para las 8 de la noche todos tenían que estar en la cama. No se quedaba con ellos a arrullarlos, ni a cantarles, ni a nada. A las 8 todos en la cama. Si te duermes o no te duermes es tu asunto, pero de la cama no te vas a levantar hasta en la mañana. Se levantaban temprano. No les daba bocadillos a diferentes horas. Había una hora solamente para comer. No les permitían escoger lo que les gustaba comer. A mí no me gusta el tomate. A ese me cayó a mí. A mí no me gusta el tomate. A mí no me gusta el tomate. Comas el tomate. Se tiene que tomar el tomate. Comían lo que había. Como muchos de nosotros fuimos enseñados, que lo que había, eso era lo que se tenía que comer. El día de hoy tenemos que andar buscando a ver cómo les damos de comer. Si tenemos comida y abrigo, debemos de estar contentos, pero no estamos contentos porque no tenemos la comida que queremos. Lenguaje, les enseñó a ser corteses, les enseñó a no hablar con majaderías, les enseñó a no pedir las cosas gritando, les enseñó a pedir las cosas por favor, les enseñó a no mentir, que no dijeran mentiras, y les enseñó a respetar la propiedad de los otros. Hermanos,
esto que leemos en Susana Wesley quizás para algunos de nosotros pues no sea nada del otro mundo. Y podríamos decir, pues eso es lo que yo pretendí enseñarles a mis hijos. Bueno, pretendimos, ¿verdad? ¿Quién sabe si lo logramos? Ella sí lo logró, porque era disciplinada, porque era constante. Por eso se nos dice que tenemos que disciplinar a nuestros hijos en el temor del Señor. La disciplina, es cierto, en el tiempo presente no es causa de gozo para aquellos en quien están siendo ejercitados, pero produce frutos de justicia y de paz. Hermano, no tenga miedo que su hijo le grite. Pues, ¿qué le grita? Pues al rato se tiene que callar. No tenga miedo a que le cierren la puerta. No tenga miedo ni se intimide cuando avientan una cosa. Usted tiene que poner orden y disciplina en la casa. No ellos se tienen que imponer sobre usted. No tenga miedo. Los niños necesitan ejemplo, pero también los niños necesitan disciplina. Y la tercera cosa que quiero decirles por último es que los niños no solamente necesitan ejemplo y disciplina, los niños también necesitan la escritura. Lo único que puede cambiar y transformar el corazón de un niño es la palabra de Dios. Es lo único que puede cambiar al ser humano en general. El pecado está en nosotros. La Biblia dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, todos a una se desviaron. Todos. Y mientras los niños no se encuentren con Cristo a través de su palabra, los niños entonces no podrán manifestarse como luego aquí nos dice en el versículo 17, con justicia, ni haciendo buenas obras. Es la palabra, la escritura lo que lo puede cambiar. Fíjese lo que dice aquí el versículo número 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjese cómo el apóstol Pablo se refiere a Timoteo y le dice, tú has sabido las escrituras desde tu niñez. Y estas escrituras te han hecho apto para la salvación. A través de las escrituras te encontraste con Cristo y Cristo te salvó. Por eso bien entendemos que el mismo Jesús dijo, escudriñar las escrituras, porque ellas hablan de mí y a vosotros os parece que en ellas encontráis la vida eterna. La escritura tiene que estar presente desde muy pequeños en la vida de nuestros hijos. La palabra tiene que estar presente, hermanos. Por eso, hermano, no, que es que me voy a ir a un juego, es que me voy a ir a una fiesta, es que me voy a ir a no sé dónde. La palabra de Dios es prioritaria. Tienen que escuchar la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es lo único que puede transformar la vida de las personas, la palabra. Porque la palabra, según vemos en estos versículos 16, 17, es útil para varias cosas. Fíjese para lo primero que es útil la palabra. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. ¿Qué quiere decir esto de enseñar? Lo que quiere decir es que la Biblia tiene la capacidad de impartir conocimiento acerca de la revelación de Dios en Cristo. Significa que la Biblia, a través de ella, nosotros podemos conocer la obra que Cristo hizo. Por medio de la Escritura nosotros podemos conocer el carácter amoroso de Dios. Por medio de la Escritura nosotros podemos saber que Él es misericordioso. Podemos también conocer su justicia. Si nosotros somos enseñados en eso,
pues entonces es fácil que nos podamos encontrar con Jesús. Si conocemos que sí, Dios es amor, pero también es justicia y además es misericordia, y que Él nos ha dado una forma en la cual podemos librarnos de la condenación y del pecado, pues entonces nosotros podemos andar en una vida nueva. Por eso 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nuestros niños tienen que ser personas nuevas y tienen que ser enseñados, pero también tienen que ser redarguidos. La Escritura ayuda para redarguir o para reprender. La palabra en griego significa condenar a alguien de pecado. ¿Sí? Tenemos que decirles a nuestros hijos que existe el pecado y que las acciones tienen consecuencias, no solamente terrenales, sino consecuencias eternas. Ahora, no le estoy diciendo con esto que traume a su hijo. Me acordé de una familia que era muy conductista en su manera de enseñar a sus hijos y quería reprender a sus hijos o redarguir a sus hijos diciéndoles siempre que se iban a ir al infierno. Y le decían el nombre al niño, no voy a decir el nombre, no vaya a ser que lo conocen, le decían al nombre X del niño y decían: te vas a ir al infierno. Y el pobre niño pelaba los ojos y decía: no, yo no me quiero ir al infierno. No le estoy diciendo que le diga a su hijo cada vez que comete una falta que se va a ir al infierno. Pero sí es muy importante que él conozca que existe el pecado y que tenemos que llamarle a las cosas por su nombre. Es cierto que pecado significa errar, y hoy nos gusta más decir cometiste un error que decir pecaste, porque se oye muy fuerte pecar. Pero para el caso es lo mismo. Pecado es errar al blanco, es no ir o no apuntar hacia donde debemos de apuntar. Y nuestros hijos tienen que también ser redarguidos y reprendidos a través de la palabra. Nuestros hijos tienen que ser advertidos acerca del mal que hemos hecho. La palabra de Dios es como un espejo que les permite a ellos ver cuál es su condición. Así es que la palabra de Dios es útil para enseñar y para redarguir, pero también para corregir. ¿Qué significa corregir? Significa restaurar a un estado vertical. Es decir, si una vez que yo instruyo y que revelo el mal y que luego redarguyo, le digo que esto es pecado, ahora viene la otra parte para la cual nos es útil la Escritura. Nos corrige, nos dice por el camino el cual nosotros debemos de andar. Nos ayuda para saber lo que es recto, lo que es correcto, nos endereza. ¿Se acuerda que hay salmos que incluso hablan acerca de esto? Enderezó mis pasos y puso luego en mí un cántico nuevo en mi boca. Dios nos saca del muladar, nos saca de la situación más difícil y endereza, nos pone en roca firme y luego endereza nuestros pasos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que es útil la Escritura para eso, para corregir, para mostrarnos el camino correcto, pero dice también para instruir en justicia. A través de la enseñanza de la palabra de Dios podemos recoger el propósito que Dios tiene para con nosotros, que es el vivir con éxito siendo seguidores de Cristo. Su hijo, su niño, su niña no va a poder hacer lo bueno si no se encuentra con Dios a través de la palabra. El problema del hombre está en el corazón. Por eso Watson se equivocó pensando que solamente condicionando al niño se resolvía el problema. Porque aunque sí ayuda para tener ciertas conductas
de los niños, el pecado está en el corazón. No sé si ha escuchado una ilustración de un niño que su mamá le decía siéntate y no se sentaba, y le volvió a decir siéntate y no se sentaba, y le volvió a decir siéntate y no se sentaba. Y entonces la mamá lo tomó por la fuerza, era más fuerte que él, lo llevó y lo sentó y le dijo por último siéntate. Y el niño dijo ya me senté, pero por dentro estoy parado. Y así es el pecado. Podemos condicionar a nuestros hijos, moralizar a nuestros hijos, pero por dentro están pecando. Podemos ver conductas más o menos apropiadas en nuestros hijos y a lo mejor pasar el estándar normal de las personas. Pues sí, nada más que con quién nos comparamos, ¿verdad? Con quien nos tendríamos que comparar es con Cristo. Entonces dígame usted, ¿qué tan bien andamos? ¿O qué tan bien andan nuestros hijos? Si el modelo, la regla es Cristo. Entonces, tenemos que saber que solo la Escritura puede transformar. Hoy le he dicho que si desde la niñez nosotros trabajamos dando ejemplo a nuestros hijos para que sean persuadidos, desde la niñez trabajamos con nuestros hijos dándoles la disciplina en el Señor que ellos deben de recibir, y si desde la niñez nosotros les enseñamos las Escrituras, vamos a tener una niñez completamente diferente. Vamos a tener una niñez completamente distinta. La semana pasada, para que vea cómo andan la niñez, la antepasada, el viernes, 2 muchachas con vodka de 2 litros en la escuela tomando en el baño. Nomás para que vea cómo está la niñez. Niños entre 15 y 17 años. Y luego, martes, otros más, otras 4 niñas en el baño tomando cerveza. Y luego, una semana anterior, 2 muchachos liándose a golpes en la escuela. Esa es la condición en la cual se encuentra nuestra niñez. Pero saben, es la misma condición en la cual se encuentra el ser humano sin Cristo. Parque de béisbol de los haraperos, y también ahí hay riñas, y ahí también hay borrachos, adultos, pero también perdidos en el alcohol y liándose a golpes. ¿Por qué? Porque si no trabajamos en dar un buen ejemplo, si no trabajamos en disciplinar, si no trabajamos en llevar a las personas a la Escritura para que conozcan a Cristo, el resultado normal y natural que vamos a tener es ese. Pero si nosotros los llevamos a la Escritura, si nosotros los disciplinamos, si nosotros les damos un buen ejemplo, entonces encontramos en el versículo 17 el final que nos dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, el ejemplo que debemos de dar, la disciplina que tenemos que impartir y el llevar a las personas a la palabra para que encuentren a Cristo, va a formar personas que busquen a Dios, personas que hagan el bien, personas que, aunque es cierto, nuestro gobierno tiene buenos propósitos a través de la educación, no lo va a lograr sin Cristo. ¿Y sabes qué? Tú y yo tampoco lo podemos lograr. Aquí estamos y tenemos la misma necesidad que tienen los niños. Necesitamos la misma disciplina, necesitamos también modelos y ejemplos, y necesitamos la Escritura para poder hacer las cosas que Dios quiere. Y lo necesitamos, hermanos. Si alguno dice que no ha pecado, pues hacemos a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros. Necesitamos a Cristo, necesitamos su palabra, necesitamos su amonestación, necesitamos su disciplina.
nosotros y nuestros hijos. Así es que yo le quiero invitar a que, como es bastante evidente que lo necesitamos, hagamos una oración a Dios. Que le digamos a nuestro Señor: aquí estamos con todas nuestras necesidades, con todas nuestras debilidades, con todas nuestras deficiencias, pero queriendo ser perfectos, preparados para toda buena obra. Aquí estamos, Señor, queriendo que nuestros hijos sean perfectos y estén preparados para toda buena obra. ¿No quiere eso usted para su vida? Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos entonces a orar. Yo quiero decirle cuál es el tenor de este mensaje. El tenor de este mensaje no es condenar, porque yo sé que quizás algunos de sus hijos no están en Cristo, porque yo sé que quizás algunos de sus hijos han tomado otra decisión. No es condenar. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Necesitamos al Señor. Pero también quiero decirte, no te culpes si tú sabes que lo que debías de hacer hiciste. Yo quiero que tú también te descargues de esa culpa, porque no tienes por qué llevar estos pesos contigo. Tus hijos recibieron quizás un buen ejemplo y fuiste un buen modelo para él. Les enseñaste lo que ellos tenían que hacer, pero no quisieron seguir a Jesús. Hermano, vamos a seguir orando por nuestros hijos. Vamos a seguir rogando por ellos, vamos a seguir clamando a Dios, vamos a seguir dándoles el mismo ejemplo, vamos a seguir presentándonos delante de ellos para amonestarlos, vamos a seguirlos confrontando con la palabra, esa palabra que ellos recibieron, que ellos conocen. Hagámoslo, porque Dios cumple sus promesas, porque Él es fiel a ellas. Porque la palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nuestros hijos son de Cristo, nuestros hijos son del Señor, nuestros hijos son de Él. Y tenemos que orar así: Señor, son tuyos y vas a hacer la obra en ellos. Aquel que comenzó la buena obra en ellos, la perfeccionará y la terminará hasta el día de Jesucristo. Si usted ve que hoy sus hijos están descarriados, están confundidos, ore a Él, dígale: Señor, tú lo puedes sacar de allí. Yo le seguiré dando ejemplo y testimonio, pero solamente tú puedes tocar y cambiar su corazón. Oremos por nuestros hijos, por nuestros niños, por nuestros adolescentes, para que se puedan encontrar con el Señor. Señor Dios, estamos delante de tu presencia. Dios, conscientes de que en nosotros no falta el pecado. Señor, conscientes de que siempre necesitaremos de ti, siempre necesitaremos de tu gracia. Es tu gracia, Señor, la que nos sostiene. Es tu gracia, Señor, la que nos cubre. Es tu gracia, Señor, la que nos da fuerza para seguir adelante. Y Señor, confesamos delante de ti nuestros pecados. Confesamos, Señor, que muchas veces nos hemos equivocado de palabra, de obra, de pensamiento, de omisión. Pero gracias, Señor, porque tú eres fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor, porque nos recibes con amor siempre. Gracias, Señor, porque nos quieres ayudar. Porque quieres ayudarnos a que enmendemos el camino y quieres ayudarnos a sanar el corazón también de nuestros hijos. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, no hay cosa más valiosa que nosotros tengamos que nuestros hijos. No hay nada más grande que tú nos hayas dado que no sean ellos, Señor. No hay comparación alguna, Señor. Podemos tener 1000 cosas, pero nada se compara a la bendición y alegría que nos diste al hacernos padres. Y hoy, Señor, queremos pedirte por nuestros hijos. Señor, queremos pedirte que estén preparados para toda buena obra. Queremos, Señor, que sean hombres y mujeres tuyos. Queremos, Señor, que anden en integridad.
Pero también queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a andar en integridad a nosotros. Tu palabra dice: andan en integridad los justos y sus hijos son dichosos después de ellos. Señor, queremos dicha, alegría, plenitud, felicidad para nuestros hijos. Y sabemos que la dicha, la plenitud y la felicidad solamente se encuentran en ti. Solamente en ti, Jesús, en nadie más. Solamente en ti, Jesús, está la plenitud de la vida. Y hoy oramos, Señor, para que apartes las malas compañías de nuestros hijos. Hoy oramos, Señor, para que el consejo que escuchen sea el consejo de tu palabra y no el consejo de los malos. Padre, hoy oramos y nos ponemos en la brecha por nuestros hijos y pedimos, Señor, que el mal no les dañe, Señor. Padre, hoy oramos para que sea su amparo y su fortaleza, su pronto auxilio en las tribulaciones. Hoy oramos, Señor, para que en medio de sus dolores, de sus tristezas, de sus congojas, de su desesperación, puedan encontrar en ti la paz que ellos necesitan. Hoy oramos, Señor, para que derribes todo argumento que se ha levantado contra tu conocimiento, Señor, derribando toda altivez y llevándolo, Señor, a la obediencia en Cristo Jesús. Hoy oramos, Señor, porque sabemos que tu obra en nosotros puede transformar y cambiar por completo todo lo que nosotros somos, y puede transformar también a nuestros hijos. Señor, que el mensaje de la cruz siempre esté presente para nosotros. Tú nos puedes salvar, tú puedes salvar a los nuestros. Tú eres el Salvador de los hombres y mayormente de los que creen. Tú eres nuestra salvación. Tú eres quien nos va a ayudar. Señor, te pido por mis hermanos, aquellos que sienten dolor por ver las consecuencias que tienen que enfrentar sus hijos en las decisiones que toman. Padre, también trae este bálsamo que cura. Trae paz. Hazle saber, Señor, que tú cumplirás tu propósito, que tú, Señor, cumplirás tus promesas. Confiamos en ti, Jesús, estamos seguros. Y si alguno de nosotros nos hemos descarriado como ovejas y nos hemos apartado, hoy, Señor, queremos hacer el compromiso de vivir cerca de ti, de obedecerte a ti, de honrarte a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Adore al Señor, bendiga su nombre, levante sus manos. Confíe en el Cristo Todopoderoso, en el que ha empezado la obra y la culminará. Crea que Dios tiene poder.